Desde el debut de la primera película de Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia, Duo Héroes, y de por lo tanto, la introducción de Melissa, el fandom ha especulado mucho acerca de este personaje por su invento, Full Gauntlet, artilugio que le permitió usar el 100% del One for All, y porque desde el principio tuvo buena química con este personaje, y esto se acrecenta aún más cuando Melissa se ganó el cariño de muchos fanáticos de la franquicia. Horikoshi mencionó en alguna entrevista que las películas son canon y dio indicios de sus personajes en el comienzo del acto final de la obra donde Deku empieza el acto usando Mi Gauntlet, un artefacto que trajo Olmig de Estados Unidos antes de que la sociedad colapsara, lo que aumentó las especulaciones y la pasión por este personaje, y este tópico resurgió cuando Melissa fue introducida recientemente en el arco final. Por esto he decidido hacer un vídeo acerca de ¿qué hubiera pasado si Melissa era introducida en el canon desde su debut? La primera película de Duo Héroes se ubica luego de la conversación entre All Might y Deku donde All Might le explica el origen del One for All a Deku, pero su película se estrenó en cines cuando la 3rd temporada estaba terminando y Horikoshi estaba dibujando el primer arco de la 5ª temporada, la lucha entre clases. Si el personaje de Melissa era introducida antes del examen de finales de semestre, como por ejemplo, en el curso de apoyo de tercer año de la UA, no hubiera tenido mucha trascendencia más allá de haberse vuelto en una gran amiga de Deku y de su invento, Full Gauntlet. Probablemente hubiera tenido más tiempo en pantalla y importancia que Atsume porque como inventora es obviamente mejor que ella, pero más allá de lo mencionado, no creo. Dudo mucho que Melissa sea capaz de crear un dispositivo como Full Gauntlet, porque en la UA Deku nunca pudo pedir un dispositivo que le permitiera usar Full Gauntlet. Pero si Melissa hubiera traído el material suficiente como para elaborar Full Gauntlet, no hubiera generado mayor cambio que Deku evitara usar One for All Full Cooling 100% gracias a Eri y que lo hiciera en su lugar con Full Gauntlet. El verdadero cambio que haría Melissa sería en el arco de la Primera Guerra. Con Full Gauntlet, Deku hubiera podido usar el 100% del One for All sin preocupar a Bakugou. A causa de lastimarse constantemente y de enfrentar a una gran amenaza que nadie podía enfrentar, Bakugou se preocupó tanto por Deku que intervino con Shoto y Endeavor. Aprovechándose de que Shigaraki estaba aturdido por los golpes de Deku, Endeavor atrapó a Shigaraki y disparó su prominente urna quemarropa, rostizándolo y acercándolo aún más a la derrota. Pero con Full Gauntlet este punto hubiera tardado más en llegar. Deku solo usó el 100% del One for All en momentos de máximo peligro como un último recurso ya que sabía que podía matar a alguien con ese poder. Desde el momento en el que Shigaraki se descontroló al tener un ataque de ira que complementó con su propia tenacidad convirtiendo su ira en poder, los personajes dejaron de buscar derrotarlo y directamente matarlo al considerarlo demasiado poderoso con ese deseo de sangre. Esto se pudo inferir cuando Deku usó Wyoming Smash con el 100% del One for All, pero se confirmó luego de que Endeavor disparara su prominente burn preguntándose por qué Shigaraki no moría. Con Full Gauntlet Deku hubiera podido golpear a Shigaraki una cierta cantidad de veces antes de que Bakugou se preocupara por Deku, lo que hubiera generado que Deku pudiera darle más golpes que en el canon, ocasionando que, en el momento en el que Full Gauntlet se destruyera, Deku empezara a golpear sin este artefacto lastimándose a sí mismo, preocupando a Bakugou obligándolo a intervenir con Shoto y Endeavor, y considerando lo débil que terminó Shigaraki luego de esta brutal paliza, en el momento en el que Endeavor disparara su prominente urna quemarropa, Shigaraki finalmente fuera asesinado. De esta forma, si bien es cierto que no hubiera podido contener el colapso de la sociedad de héroes, si lo hubiera contenido ya que habrían descabezado el Frente de Liberación Paranormal, y con la muerte de Shigaraki habrían evitado que All for One atacara Tartarus en coordinación de Shigaraki y los gnomos de casi alta gama, impidiendo a su vez que All for One tumbara otras cárceles frustrando a All for One y a sus planes. Pero el tema de la pérdida de fe en los héroes se hubiera acrecentado ya que, aparte de que todos sabrían de que Endeavor por su obsesión de superar a All for One hizo algo tan inmoral como comprometerse en un matrimonio de quirks y tener hijos con ese matrimonio con la esperanza de que uno de esos niños pudiera superar a All Might y al abuso que cometió contra esta familia, y al asesinato de Duice a manos de Aux, el asesinato de Shigaraki a manos de Deku, Endeavor y los demás como cómplices de ese asesinato se hubiera añadido a esa lista, afectando irremediablemente las carreras de Deku, Bakugou y Shoto y probablemente muchos de su círculo cercano sintieran muchas dudas acerca de ellos.
Aunque ya muchos habrían sabido que Shigaraki buscaba a Deku por su Kirk y que lo llamó One for All, cosa realmente curiosa ya que Deku nunca mencionó el nombre de su Kirk y siempre evitó decirlo, generando dudas de la relación de Deku con Shigaraki y del por qué lo buscaba, lo que posiblemente eventualmente habría obligado a Deku a revelar el secreto del One for All y explicarles por qué Shigaraki. La muerte de Shigaraki habría contenido el colapso de la sociedad, ocasionando que no fuera tan grave como realmente fue, pero el problema de la fe perdida en los héroes se habría acrecentado y aún quedarían remanentes del Frente de Liberación Paranormal, quienes, si bien su derrota sería inevitable, estarían motivados a generar el mayor daño posible para vengar la muerte de su líder sintiéndose rencorosos por esto, usando la figura de Shigaraki como mártir como hicieron con Toga, Spinner y la muerte de Duice. La carrera de Deku, Bakugou y Shoto estaría irremediablemente dañada, en especial la carrera de Deku, quien posiblemente sentiría algo de remordimiento por haber matado a Shigaraki pensando en que si bien no tuvo alternativa, también pensaba que pudo haber encontrado la manera para evitar este desenlace, aunque probablemente habría llegado a la misma reflexión que llegó en el manga donde se propondría tratar de empatizar y conectar con los enemigos desde ese momento, y le hubiera impedido convertirse en el héroe que sobrepasó a Olmig quedándose detrás de él a ojos de muchos, aunque realmente lo habría sobrepasado, no solo en fuerza, sino también en haber acabado definitivamente con la amenaza de All for One. No habría tenido una oposición de los portadores segundo y tercero porque estos se opusieron a ayudar a Deku porque él quería salvar a Shigaraki, pero de haberlo matado, ellos habrían estado dispuestos a cooperar con Deku para que alcance su máximo potencial y encantados. Probablemente Deku no haya alcanzado sus objetivos y esto le haya generado muchos problemas, pero hubiera tenido la ayuda de Melissa, Ochako, Bakugou, Shoto, Ida y los demás para afrontarlos.